Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Poisonous Love basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? Y la última imagen antes de cerrar los ojos exhausta la hizo sonrojar. Recordó la opresión y el latido acelerado del corazón, comprendiendo lo que significaban. No podía creer que la felicidad pudiera venir de una mujer, y la mujer que pasó la noche con ella fue la que arruinó su boda. La doctora Prensini se apartó con cuidado del abrazo, levantándose de la cama lo más silenciosamente posible, para no despertar a la mujer dormida. Si despertaba ahora no sabría qué decir. Aunque sentía dolor y le costaba moverse, la doctora Prensini no tardó en vestirse, pero entonces sus ojos captaron algo que le hicieron detenerse en seco. Tomó el marco para mirarlo más de cerca, asegurándose de que lo que veía era real. La sospecha y la familiaridad que le producían esos suaves labios se explicaban. La mujer que fue su primera era esa buena persona por la que siempre se había sentido agradecida. La doctora Prensini se giró para observar a la persona que aún dormía plácidamente en la cama antes de volver a colocar el marco en su lugar y salir de la habitación. A pesar de la agitación que sentía en su interior, aún no estaba lista para hablar de los imprevistos ni para enfrentarse a esa hermosa villana. ¿Quién hubiera pensado que la virginidad que siempre había apreciado le sería entregada a una mujer que ni siquiera le gustaba? En cuanto entró en su habitación no muy lejos de la que acababa de dejar, la doctora Prensini no perdió tiempo en dirigirse al baño, abrió la ducha, dejando que el agua le cayera sobre el cuerpo completamente vestido. Las emociones abrumadoras le hicieron incapaz de contener las lágrimas. Si le preguntaran cómo se sentía ahora, diría que no lo sabía. Ni siquiera podía pensar en qué hacer si tenía que enfrentarse de nuevo a esa mujer exasperante. ¿Podría seguir siendo frío cuando los recuerdos de la noche anterior le demostraran que había cedido voluntariamente algo importante? Trabajo, matrimonio a la edad adecuada y tener 2 hijos, eso era lo que siempre había imaginado, pero ahora todo parecía haber salido mal, lo suficientemente mal como para despertar nuevos sentimientos, sentimientos que nunca pensó que sentiría por otra mujer. La doctora Prensini llevaba un rato fuera de la habitación cuando la villana se despertó. Inmediatamente despertó al sentir el vacío al otro lado de la cama, donde el cuerpo había yacido toda la noche. No se ha ido. Napak no se apresuró a levantarse de la cama para buscar a la hermosa doctora que solo había dejado calor. ¿Por qué las suaves almohadas parecían más fragantes hoy? Aunque la cama de su nuevo apartamento acababan de ser instalada por su familia y estrenada la noche anterior, el solo hecho de pensar en la belleza de la noche anterior la hacía sonreír hasta que le dolían las mejillas. Doctora Prensini, con solo pronunciar el nombre, se alegraba. Qué maravilloso sería estar cerca de ella todos los días. Probablemente tanto que no querría salir de la habitación, pero Napa quizá había olvidado que su felicidad no era la misma que la de la persona en sus pensamientos. Aunque me rechaces, me aseguraré de que no puedas rechazarme, ignorando los constantes recordatorios de su familia de no ser cruel con la doctora Prensini. La sensación de que la doctora no podía pertenecer a nadie más que a ella la hacía dispuesta a hacer lo que otros podrían considerar cruel, pero para ella era simplemente una forma de mantener a la doctora cerca y no dejarla desaparecer. Y lo más importante, se trataba de derribar los muros de hielo de la doctora Prensini. La nueva mañana podría ser brillante para muchos, pero no para la doctora Prensini, quien no sonreía mucho, aunque sus amigos cercanos la llamaron para preguntarle por qué había interrumpido sus planes y no contestaba el teléfono, cómo podía explicarle lo sucedido y qué estaba haciendo cuando la llamaron. Sin embargo,
Su plan de estar sola y reflexionar tuvo que cancelarse porque, por muy temprano que llegara al trabajo, sus amigos cercanos ya le esperaban en su oficina. ¿Por qué están aquí tan temprano? La Tan no le sorprendió ver a la doctora Falada en su oficina tan temprano, pero el doctor Tankun, que trabajaba en otro hospital, sospechaba, sabía que la interrogarían sobre su desaparición. No te hagas la tonta. ¿Qué?